que hizo, me dio hasta el nombre del mensaje, aquí lo traigo. Y es una palabra que dice, sigo adelante. Él dijo hace ratito esas palabras, mientras mis hermanos del altar pasan a ocupar lugares en medio de la iglesia. Filipenses capítulo 3, versículo número 7. Vamos a considerar algunas cosas importantes. Hoy estamos viviendo tiempos donde se escuchan muy malas noticias por todos lados. Sin embargo, Dios aquí a la iglesia nos da buenas noticias. Él hoy nos dio en la palabra que estuvo dando de que van a haber cosas favorables. Aunque muchas cosas contrarias están pasando, oímos de secuestros, oímos de crímenes, de cómo en algunos lugares en México está habiendo muchas matazones por derechos del piso que no pagan. Y muchas cosas han sucedido. Les voy a suplicar si nos ayudan a prender la luz de aquí, de este lado. Sí, gracias. Para que estemos todos bien atentos. Cuando usted lo vea proyectado en la pantalla, me da un amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu, voy a suplicar si es tan amable ponerse de pie, solamente mientras leemos estos versículos que vienen aquí. Por respeto a la palabra de Dios, te voy a pedir si es tan amable de ponerse de pie. Y vamos a leer la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Filipenses 3:7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro, Padre amado, en el nombre de Jesús. Estamos aquí reunidos, Señor, con el propósito de darte este servicio en gratitud por todo este año, Señor, que ha transcurrido. Lo hemos escogido en este día porque nos pusimos de acuerdo. Tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo de todo lo que pidamos en tu nombre, sería hecho. Y hoy, Señor, sabemos que tú respaldas lo que tú prometes. Y creemos, Señor, que todas las cosas que han sucedido, buenas y malas, cosas favorables y cosas contrarias, de todas ellas hemos aprendido algo. Porque creemos, Señor, que todas las cosas operan para bien a nosotros, los que hemos creído y que nos has llamado, Señor, a tu reino. Bendecimos tu nombre y te pido, Señor, uses mi vida para transmitir tu palabra. Ato todo espíritu de enfermedad para que se ponga en paz en el nombre de Jesús y suelte, Señor, a cada alma que ha estado padeciendo por causa de este clima. Dentro de tus puertas hay sanidad y nosotros creemos que por el poder de Jesucristo todo se tiene que someter, porque toda rodilla se doblará delante de Él. Por eso en el nombre de Jesús se ha sometido todo malestar y se ha puesto debajo de tus pies y se ha aplastado y se ha destruido y se ha deshecho. Y tu pueblo pueda tener oídos para entrar, Señor, a escuchar la palabra de Dios. Nos ponemos en tus manos. Úsame, Señor, para transmitir este mensaje, pues lo pongo delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si es tan amable de sentarse, por favor.
Muchas gracias por su atención, por este tiempo que usted está dedicando para venir, a pesar de las gripas, a pesar del clima, a pesar de que algunos no se sienten quizás del todo bien, pero hoy van a salir mejor, porque Dios así lo ha prometido y nosotros creemos que cuando Dios promete algo lo cumple. Entonces, me llama mucho la atención cómo aquí el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de esa experiencia que él tuvo, donde fue alcanzado por el Señor. Él dice que él antes tenía una fe pero conforme a una religiosidad, porque dice que estaba cimentada en la ley, en el cumplimiento de reglas, en observaciones de días, de meses, de años, de rituales, de lavamientos, de muchas cosas que estaban incluidas en la ley del Antiguo Testamento. Pero dice que todo lo que él tenía, porque tenía fama de ser un hombre erudito en la palabra de Dios. Era un hombre que conocía la palabra de Dios, era un hombre que dice que nadie lo podía refutar porque era poderoso en las Escrituras. Pero tuvo algo que le hacía falta, y es tener un encuentro con el Señor. Y él dice que todo lo que antes lo consideraba ganancia, ahora él lo estaba tomando a un lado, haciendo todo a un lado por el eminente conocimiento, por llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ese era un valor incomparable. Y yo creo que cuando escuchamos personas como él, que de una manera determinada entregaron todo lo que tenían, tenían fama, déjenme decirle, no podía ser miembro de ese grupo de fariseos que iban detrás de los cristianos si él no hubiera estado casado en aquel tiempo. Él no hubiera podido ser partícipe de todos estos ministerios que ejercían en el sacerdocio judío. Hace poquito pasaron una serie de programas por causa de la Navidad, pusieron el nacimiento de Jesús. Y yo vi esa película y me tocó mucho ver cómo aún las personas, nadie tenía voluntad. Aún los padres de familia tenían que venir y el sacerdote los abordaba y les decía, a ver, ven para acá. Dice, mira, tu hija ya tiene 15 años, está nada de casarse. Dice, mira, ¿qué te parece fulano de tal? El sacerdote. Ni siquiera el papá, menos la hija. No tenían ni voluntad propia, ni tenían, todo estaba sometido bajo estrictos principios, donde la gente era manipulada por las ordenanzas de los sacerdotes. Y mire qué tremendo es el Señor Jesucristo, que a nosotros nos da libre albedrío, nos da la oportunidad de decidir qué escoger en la vida. Él dijo un día, está el camino de la vida y de la muerte. Te recomiendo que uses el camino de la vida, pero si alguien quiere escoger el camino de la muerte, lo deja, no lo prohíbe ni lo obliga, pero sí le enseña que tome buenas decisiones y le pone situaciones en la vida para que pueda escoger. Dios a nosotros nos da la oportunidad de escoger si queremos algo mejor que lo que antes teníamos. Y dice que el apóstol Pablo dice que estimaba todo lo que él tenía, su fama, su nombre, el respeto que le tenían entre todo entre el Sanedrín y todos ellos, le tenían mucho respeto a él. Pero dice que a él no le importó nada de eso, sino que lo que tenía como ganancia, porque se había ganado ese lugar de ser hallado como fariseo irrefutable en las Escrituras. Sin embargo, todo eso lo hizo a un lado por causa de que hubo alguien que se lo encontró yendo en el camino de Damasco. Se encontró con un impacto tan poderoso que lo derribaron por el suelo, y entonces él, sin tener la vista que antes tenía, porque se quedó ciego, a causa de esa luz tan poderosa se quedó ciego. Y entonces él dice que todas las cosas que antes eran como para él credenciales ministeriales, todo eso ahora lo considera como si fuera basura. Y mire, yo le voy a decir una cosa, pero en un cierto sentido todos hemos tenido que llegar a ese punto, o vamos a tener que llegar a ese punto, donde tenemos que hacer a un lado todas las cosas
por causa de decidirnos por el Señor. Porque es más importante tenerlo a Él que todas sus riquezas. Es más importante tenerlo a Él que tener fama delante de la gente. La fama no importa. Nuestra fama no importa. La que importa es la fama de Él. Y llegarlo a tener a Él como algo incomparable. Quiere decir que Él había entendido que el Señor Jesucristo era tan especial y tan diferente de todo lo que había visto y oído, que un día cuando se le apareció, le empezó a hablar. Primero, proféticamente, a través de imposiciones de manos, lo llenó del Espíritu Santo, se levantó cegado, pero con una experiencia tan poderosa que le cambió la vida y estuvo dispuesto a dejarlo todo por Él. ¿Y sabe una cosa? Usted y yo tenemos que llegar a ese punto un día, de tener que tener en mente que tenemos que dejarlo todo por Él. Porque el día que el Señor cumpla su promesa de regresar de nuevo por su iglesia, vamos a tener que dejar todo. No vamos a poder estar como la mujer de Lot, que cuando iba con la instrucción de que saliera de la tierra de Sodoma y de Gomorra, y yendo ella siguiendo a su esposo, y dice que se detuvo y volteando atrás, como añorando, no sé, sus aretes, sus brazaletes, sus vestiduras, su ropa, sus zapatos, sus tacones. Yo no sé si usaban tacones en aquel tiempo, sus buenos guaraches. Pero ella estaba todavía anhelando lo que estaba atrás, la vida que estaba ahí, y se quedó ella ahí atorada y se convirtió en una piedra de sal. ¿Sabe una cosa? Mucha gente tiene la oportunidad de seguir al Señor o quedarse en la condición petrificada, pero de corazón. Porque si algo es duro, el corazón cuando está envuelto en el pecado, y cuando ese corazón es quebrantado delante de Dios, uno tiene la opción de decidir por dejar todo eso y considerarlo, como nos decía nuestro pastor Jesús Casillas en su predicación de hace una semana. Decía, ¿para qué quiere uno basura? Lo que estaba en el corazón. Y aquí está el apóstol Pablo diciendo lo mismo. Lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado delante de Él, no en su propia justicia, sino en la justificación de Cristo. Y dice, no que yo ya lo haya alcanzado, porque la verdad todos tenemos muchos defectos. ¿Quién de aquí no tiene defectos? A ver, levante sus manos que no tiene defectos. Santos. Bueno, en sus propias obras, en su propia justicia, todos tenemos defectos, pero en la justicia de Cristo, Dios nos ve en la perfección, porque nos ve a través de Él, con su sangre y con su espíritu, y todo lo que está para irse componiendo está dentro del plan de Dios, y vamos a ir cambiando poco a poco. Y yo quiero hablarle un poquito de lo que Pablo hablaba, de que decía que él tenía que seguir adelante. En el verso 12 dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. Dios te alcanzó para hacer algo. Él dijo que Él anda buscando verdaderos adoradores, porque hay un lugar en el cielo muy amplio para todos nosotros, todos cabemos ahí. Porque lo que de ahí se vació y cayó era el que estaba a cargo de la alabanza, el que estaba al cargo de la música, el que tenía, cuando fue creado, todo instrumento musical que estaba para que fuera su vestidura. Sin embargo, por haber sido hallado maldad en él, lo despojaron y lo sacaron y lo echaron fuera, como cuando Jesús llegó al templo y sacó a los mercaderes. De la misma manera fue sacado el enemigo de aquel reino de Dios, y ahora hay un lugar vacante. Así cuando uno anda buscando trabajo y ve un lugar que dice vacancy, dice, aquí están necesitando, aquí hay lugar como para alguien como yo, y de repente llega a poner su aplicación y se informa con quién, y de repente sale por ahí una vacante donde usted lo puede ocupar. Pues mire, hay un lugar vacante donde cabemos todos. Amén. Por medio de Cristo, y todos podemos entrar ahí. Pero déjeme decirle que decía el apóstol Pablo, yo sigo adelante hacia la meta, y yo creo que hoy
tenemos nosotros que tomar una determinación. Si este año no pudimos alcanzar logros que teníamos como promesa o como planes en el principio del año que ahora se está terminando, ahora tenemos una nueva oportunidad, porque el Señor anunció que ahora iba a haber buenos logros. Hoy llegó la palabra de que hoy se van a alcanzar logros. Yo estaba platicando con un hermano que estuvo batallando mucho. Un hombre esforzado, que ama a Dios, que tiene su esposa, tiene sus hijas, tiene su familia, pero sin embargo pasó unos tiempos tan difíciles que estuvo siendo muy apretado en la vivienda y de una manera muy sufrida. Pero platicando con él me decía, Dios me acaba de responder y me acaba de entregar una casa que ni siquiera le he comprado, pero la manera como me la han puesto delante, me siento como que si Dios me la está poniendo tan amplia y tan fácil de poder mantener los pagos, que me dijo que ni siquiera le iban a exigir el precio del pago de la renta. ¿Cuántos no quieren algo así? No, ¿verdad? Si es donde más se va el cheque, ¿verdad? El cheque que asalariado que a veces agarramos, es donde más jugo le sacan al cheque, es en el pago de la renta. Pero imagínense que le digan por ahí, si me das 300 no hay problema, para que me das 400 y nomás no se te olvide que son 1400. Pero no te lo voy a estar cobrando ni exigiendo ni nada, pero por ahí va y dice, mire hermano, dice, está tan amplia la casa y tiene llena de árboles frutales por todos lados. Me siento como que estoy en la mera gloria. Gloria a su nombre. Amén. Nosotros en las cosas terrenas nos esforzamos y a veces sufrimos, pero a veces Dios nos recompensa. Pero esto no se compara nada con lo que Dios tiene todavía por delante. Porque podrá tener uno un buen trabajo, una buena casa, un buen salario, una bonita familia, un lugar donde congregarse, pero hay algo mejor todavía cuando el Señor regrese por la iglesia. Pero decía el apóstol Pablo, yo sigo adelante porque yo me voy a esforzar más. Entonces el mensaje que tiene que salir en estos días como hoy es que tenemos que echarle más ganas. Más de lo que hemos hecho hasta ahorita. Quizás alguien diga, me he fundido en esfuerzo, pero quizás Dios diga, todavía necesitas un poco más, tienes capacidad para dar más. Yo una vez estaba en mis quejumbres y entonces estaba pasando unas apreturas tremendas y entonces desesperado llegué, pero yo creo que llegué como fingiendo delante de los ojos de Dios, porque yo venía y le decía, Señor, ya no aguanto más. Y que me habla el Espíritu Santo y me dice, todavía puedes. Y yo, ¿qué? ¿Que todavía puedo? Sí, todavía puedes. Y todavía se prolongó el tiempo del padecimiento en la escasez, pero ¿sabe una cosa? Nunca me faltó que comer. Nunca me quedé sin un techo. Me puse una deuda tremenda para pagar la renta, pero me dio con qué saldar todo. Y esa es la cosa. Aquí en la tierra, ¿qué será cuando sea el tiempo de regresar a casa con papá? ¿Sí sabe usted que va a regresar con papá? Amén. Vamos de regreso a casa. Amén. Pues nos tenemos que esforzar y tenemos que alcanzar algunas cosas, pero es inevitable que en este esfuerzo cosas sucedan. Y decía el apóstol Pablo que él todavía sigue porque sabe que hay un supremo llamamiento en Dios. Y ese supremo llamamiento, algunos lo han acomodado al ministerio apostólico, pero sigue siendo aquí en la tierra. Sé que tiene que ver con el reino de los cielos, pero eso no es el supremo llamamiento. El supremo llamamiento es cuando sea sonada la trompeta final. Amén. Y que sea pasada lista y he de estar. Amén. Y de repente van a decir tu nombre. ¿Y tú qué vas a contestar? A mi nombre yo feliz responderé. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. Pero mientras ese supremo llamamiento llega,
Hay ciertos pulimientos que Dios tiene que hacer en nuestra vida, porque se tiene que evidenciar el que Él termine la obra que ha dejado iniciada. Algunos todavía ni siquiera la inician, pero tú ya la iniciaste. Tú ya la iniciaste porque si cierras tus ojos y piensas, ¿desde cuándo te empezaron a hablar la palabra de Dios? Algunos desde niños, otros nacieron en una familia cristiana, algunos venimos del mundo, de la idolatría, de la religiosidad, pero otros nacieron dentro de una familia cristiana. Pero le tengo buenas noticias, todavía necesitan nacer Cristo dentro de usted. Amén. No es lo mismo que haya nacido usted en una familia cristiana que Cristo haya nacido en su corazón. Amén. Y eso se lo digo con todo respeto a todos los que han nacido en una familia cristiana. Necesitan nacer de nuevo. Amén. Porque si no nacen de nuevo, Jesús le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo no era un inconverso, no era una persona que no conocía de Dios, conocía la palabra de Dios, conocía la fe de los judíos y era maestro, pero le hacía falta conocer algo, que tenía que nacer de nuevo. Entonces todo aquel que ha nacido dentro de una familia cristiana también necesita nacer de nuevo. Y ese es el inicio. Pero dice el apóstol Pablo que él todavía sigue adelante y que no se considera perfecto. Aunque en Cristo Jesús está la perfección, seguimos adelante y nos siguen trabajando y nos siguen pasando por el agua y por el fuego. Amén. En Santiago, en el capítulo 4, Santiago capítulo 4 y verso 6, hoy el pastor Jesús Casillas mencionaba esto que vamos a leer aquí. Y mire que yo no sabía que él iba a hablar, porque él me dijo, solamente voy a fluir en lo que Dios me dé. Y estaba confirmando lo que yo traigo aquí en el mensaje. Dice así, ¿lo tenemos en la pantalla? Pero Él da. ¿Usted quiere una gracia mayor? Ok. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces la humildad es algo que se tiene que aprender, porque venimos de un mundo que nadie nos queremos dejar de nadie. Inclusive en la iglesia a veces pasan esas cosas, que algunos no se quieren dejar de que alguien lo haya hecho verse mal. Pero ¿sabe una cosa? Eso nada tiene que ver con la humildad. Y dice que para poder alcanzar mayor gracia, dice que hay algo que nosotros tenemos que superar. Y dice que Él resiste a los soberbios. La soberbia de la vida y la soberbia que a veces se apodera de nuestra voluntad es algo que tiene que ser vencido. Entonces, para poder ser humilde, tiene uno que ser pasado por muchas humillaciones. Santo Señor. ¿Y a quién le gustan las humillaciones? Oye, a mí no me andes hablando así delante de toda la gente porque me voy a ver mal. Eso es algo que a veces se escucha. Pero a nadie nos gusta vernos mal, a todos nos gusta vernos bien, especialmente hoy. ¿Verdad? Mire qué bonitos vienen todos. Nos gusta vernos bien. Pero Dios quiere que nosotros nos veamos bien ante sus ojos. Y lo que nos hace ver bien ante los ojos del Señor es esto, que a veces es tan difícil de aprender. Tener una actitud humilde. Dice que el Señor venía montado en un pollino de asa, en un asnito, entrando a Jerusalén, humilde. Un rey encima de un burrito. Entrando a Jerusalén, recibiendo muchos honores y con unos que estaban ahí que no les parecía bien que le estuvieran haciendo honores al rey. Y empezaron a decir, ¿por qué permites que tus discípulos y que todo este pueblo haga tanto relajo y tanta algarabía? Hay gente que se espanta cuando se alaba a Dios. ¿Aquí no hay ninguno espantado hoy? ¿No? ¿Ninguno? No, estamos todos tranquilos. ¿Estamos de acuerdo con la música? Yo vi como que así contacto para subirle el volumen porque no hace que uno se espante. Un día estamos en un servicio así como hoy. Y entonces entró una hermana y me dice, hermano Eduardo, yo no era pastor, yo iba a una iglesia y yo era
un anciano en la iglesia, pero era un obrero y era alguien que servía en la iglesia. Y entonces me dijeron, hermano Eduardo, venga, mire, porque me tenían a mí encargado en un departamento que se atiende administración y liberación. Entonces me decía, venga, mire hermano Eduardo, es que esta niñita venía bien contenta y venía así porque venía a la iglesia con su mamá, pero nomás llegó donde está la música y se puso espantada. Y parecía un gato que le salió un perro, espantadísima, y quería correr, y aquí la tenemos y la estamos deteniendo. Por favor, venga para que ore por ella. Era hija de una hermana. ¿Y por qué se espantó tanto? Es que muchas cosas a veces se meten en la vida de las personas y uno tiene que ayudar para que eso pueda ser solucionado, para que esa alma pueda ser liberada, para que esa alma pueda acercarse a Dios. Hay muchas cosas que impiden que uno se pueda acercar. La soberbia en los adultos es lo más difícil. Es algo difícil, porque a veces uno no quiere dar su brazo a torcer. Y entonces dice el apóstol Pablo, yo no lo he alcanzado todo, pero sigo adelante. A ver, diga usted, yo no he alcanzado todo, pero sigo adelante. Y lo que tenga que arreglar, me voy a dejar que me lo trabaje. Aleluya. Así que cuando venga alguien y te trate de humillar, no respondas así con tu apellido Montes de Oca, Barcilón. No pongas Illanes, Cabral. No confíes en tu apellido. Confía en el nombre de Cristo. Amén. Después de una humillación, también viene, porque al que lo humillan también, Dios lo levanta. Amén. Después de que aprendió la humillación, el apóstol Pablo aprendió eso. Por tierra cayó. El sabio de las escrituras cayó comiendo tierra. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy el que tú persigues. Me llamo Jesús. Aleluya. Y él dijo, tú eres Jesús. Lo que vio fue una luz intensa. Y le dijo, mira, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe qué son coces contra el aguijón? Como las patadas de un burro. Patear un clavo. ¿Cómo? ¿Quién se va a dañar más? Entonces él tuvo que aprender que había cosas que tenían que ser de su vida cambiadas. Y nosotros también tenemos que aprender que hay cosas que nos van a tener que cambiar en la vida. Amén. Y a veces va a haber alguien que va a venir y nos va a humillar y van a hacer cosas que no nos gusten. ¿Usted cree que a Jesús le gustó ir a la cruz? No. Pero como estaba aprendiendo obediencia, él estuvo dispuesto a ir y dijo, Señor, que se haga como tú quieres, no como yo quiero. Ahí hay una llave. ¿Le gustó la llave? Amén. Estaba antes una espada, pero ahora ya pasamos a otra dimensión. Amén. Vamos a agarrar llaves. Amén. Así que ahí le va una llave. Sigo. Y no de esas de lucha libre, sino una llave para poder resistir la soberbia Santo. y dejarse trabajar cuando lo humille. Qué cosa más difícil es. Y más si es uno autosuficiente. Si se ha podido uno valer por sí mismo. Va a llegar el punto en que diga, eso yo no lo puedo solucionar más que Dios. Amén. Y cuando uno llega a ese punto, dice el Señor, estás desarrollando humildad. Gloria a su nombre. Amén. Porque el apóstol Pablo se sentía que todo lo podía, pero cuando se topó con el Señor, se dio cuenta que no podía ni ver. El que se jactaba que veía muy profundo las escrituras, ahora no veía nada. ¡Ah, qué tremendo! Es que mire, al que tiene mucha alcurnia, lo van a bajar. Y al que está muy abajo, lo van a subir. Amén. Porque lo van a equilibrar. Pero en Cristo está el balance. Ay, yo me recuerdo en una ocasión estaba yo, pero sí, como agua para chocolate. Y entonces me habló el Señor y me dijo, así no hizo David cuando le aventaron la lanza. Nomás la esquivó. Le hizo como el Matrix. Se aventó así para atrás, ¡chum! Pasó la lanza, lo querían atravesar. A veces uno no se deja.
Y peor si uno tiene autosuficiencia. Pero cuando uno aprende a someterse a Dios, uno ya nomás se las esquiva, pero no se las regresa, sino que se las aguanta y las perdona. Perdonar oiga, hermano, ¿dónde cabe que aman tus enemigos? Si a los enemigos son enemigos. Pero cuando Dios lo está ayudando a uno a ser libre de la venganza, de la represalia, de la autosuficiencia, y tiene que oír esas palabras, y dice, bueno, al cabo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Nunca se ha ganado usted de ese proverbio? Al cabo no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Se justifica uno hasta ahí. Amén. Pero bueno, dice en el verso 7, por tanto, dice como dice aquí, someteos a Dios y resistid pues al diablo. ¿Qué tiene que ver ahí el diablo? Es el que llega y te dice, no te dejes, no te quedes callado, devuélvesela, te la va a pagar, tú eres más importante que se cree que es. Santo. Es una ayuda terrible para fracasar. Es un estorbante. Así dijo un compañero. Decía, llegó a trabajar ahí conmigo y venía a su trabajo y me dice, ¿cómo ha estado? Bien, bien. ¿Y cómo le fue? Bien. Le digo, me dice, mire, le presento a mi estorbante. Y yo dije, ¿su estorbante? ¿Será su ayudante? No, es que me estorba más de lo que me ayuda. Le estaba dando una humilladota a su empleado. Y dije, qué cruel, ¿verdad? Que le digan a uno estorbante en vez de ayudante. Oiga, no cualquiera se molesta y se va. Hasta renuncia. Pero cuando tiene necesidad de aguantarlos, se la tolera. Pero se queda con la mentalidad, me la va a pagar. ¿Por qué cree que dice eso? Porque llegó el diablo y le dijo, no te dejes así. Te la tiene que pagar. Pero dice aquí, mire, someteos a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Ay, que tengo que ser trabajado. Entonces dice, resistir al diablo. No te pelees con el que te agredió, agárrala contra el diablo. Nunca te han agredido y que tú se la perdones, pero le avientas una lucha espiritual a su favor. Ay, tenemos que alcanzar ese nivel. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Para qué se tiene que ir el diablo? ¿Qué tiene que ver en estos asuntos? Es que el diablo es adversario, es calumniador. A ese le gusta andar poniendo a todo el mundo contra todo el mundo. Es el que propicia las guerras, el que causa las enfermedades, el que causa las disputas entre las personas, el que no deja que uno se humille delante de Dios porque dice, no te dejes, ¿cómo es posible que te hacen todas estas cosas? Si tú tan buena gente que eres. Y uno creídote. Sí, ¿verdad? Y se pone a platicar con el chamuco. Sí, fíjate, me la va a pagar. Sí, lo agarramos a la salida. Pero si lo resistes y huye, entonces vas a poder tener dominio propio. Porque ya no va a haber una influencia mala, sino que va a haber solamente la palabra que entró a tu vida y que te va a decir, eso no está bien, cámbialo. Y entonces dice, someteos a Dios. Someterse es doblegarse. Someterse es humillarse. Oiga, tenemos que aprender en esta vida. Yo creo que por eso nos ha dejado el Señor que trabajemos para otras personas. Porque en el trabajo nos dicen, entras a tal hora. Y ahí está uno llegando con tal de ponchar a la hora correcta. Y si poncha uno tantito tarde, ya le están. Yo estaba trabajando en una compañía donde había unos relojes de esos viejos que llegaba uno con una tarjeta y la ponía. Pero para llegar ahí había una cola de un montón que estaban por delante. Y luego los que llegamos en el puro minuto, de aquí hay que pasar toda la cola. Cuando agarraba la tarjeta para ponchar, ya un minuto tarde. Y a la hora del lonche ya tenía su highlight amarillo pintado. Y andaba ahí el jefe de personal revisando. Y tú llegaste tarde.
No, yo oye, de veritas que yo me levanté tempranito y llegué a tiempo, pero la cola estaba muy larga. Pues levántate un poquito más temprano, para que agarres el lugar más adelante. Santo su nombre. Pero a la iglesia no ponchamos para entrar, ¿verdad? Bueno, los de la alabanza sí, y los del servicio sí. Pero imagínense, nosotros como ovejas tenemos que ser buenos ponchadores, pero no de esos, sino de llegar a tiempo. ¿Por qué? Dice, someteos a Dios y resistid al diablo y de vosotros oirá. Pero dice aquí en el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo de encontrarnos con Dios, dice, yo estoy dispuesto a acercarme también contigo. Aleluya. Quiere decir que una gran distancia hay con la soberbia, pero cuando uno se somete y uno se humille y uno perdona y uno se deja que le digan lo que le tiene que decir y resiste al diablo y lo hace oír y perdona, y entonces hace el esfuerzo de acercarse con Dios y se lo encuentra. Amén. ¿Te has encontrado con Dios? Hay gente que dice, ay, ¿a poco Dios habla? Pues si ni que fuera un ídolo. Dice el Salmo 115 que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, pero Dios es el que nos dio a nosotros la boca para hablar. ¿No podrá hablar Él? Amén. Claro que habla, y su voz es poderosa como el estruendo de muchas aguas. Él habla en el silbo apacible, pero Él también habla en el trueno, con voz de trueno, en el sonido de la trompeta. ¿Sabe usted que Dios habla hasta en la música? En el puro sonido musical, no en la canción. Es el colmo que no puede hablar en la canción. Claro que hasta en la canción, pero en la música Él habla también. Porque Eliseo un día dijo, tráiganme un tañedor de un arpa, y que la empezó a tocar. Cuando la empezó a tocar, dice, empezó a interpretar la música y dijo, así dice el Señor. Le bajaba el mensaje por medio de la música. ¡A su nombre! Entonces tú puedes venir en un día de dificultad, con un montón de problemas, y llegar y sentarte y no muy animado y hasta quedarte dormido, pero con la música te levantan de nuevo. Amén. Porque hay un mensaje musical. La música no es nomás llenar espacios. Está formulada para ministrar nuestra vida de espíritu a espíritu. De repente te empiezas a sentir menos enfadado, más conforme, de repente empiezas hasta a aplaudir las manos y de repente hasta empiezas a dar vueltitas. Porque la música tiene poder. Amén. Entonces, acercaos a mí, pero dice otra cosa. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. ¿Sabe qué es una persona de doble ánimo? Es inconstante en todos sus caminos. Empieza algo, no lo termina. Y empieza otra cosa, tampoco la termina. Y empieza otra cosa y no lo termina. Y nada termina. Y dice, ¿por qué tengo yo doble ánimo? Es que necesitas purificar tu corazón. Santo su nombre. Es que mire, la psicología que se usa aquí en la tierra es el hombre estudiando las reacciones de las personas para ver en la condición de su alma. Pero Dios lo que revisa no es tanto el alma, sino el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Nos agarra de transparentes, hermano. No solamente actitudes, sino ni tics, ni miradas. Decía un psicólogo, cuando a alguien le preguntan algo y voltea la mirada hacia abajo, quiere decir que está echando mentiras, o que va a echar una mentira. Dios no necesita observar eso. Dios lo tiene todo tan clarito, porque conoce hasta los pensamientos y los sentimientos del corazón. A su nombre. Y entonces le dice, mira, para que te acerques conmigo, yo requiero algo. Limpieza. ¿De qué? De las manos. Pero pues si me las lavé, usé jabón Dove.
Dice, sí, pero dice Jeremías que aunque te laves con lejía, la mancha está en las manos. Las manos se manchan cuando uno es iracundo. Un día estaba yo orando con Dios, estaba orando con una persona y de repente me la muestran todo así como pecosa. Y esa persona no tenía pecas. Pero le veía el rostro lleno de pecas. Muchas manchitas en la cara. Y entonces dije yo, ¿y eso? ¿Qué es eso, Señor? Entonces me decía, busca la palabra. Y ahí estoy en la Biblia buscando qué son las manchas en la cara. Y entonces me encontré un pasaje donde dice que si levantares tu rostro delante de mí sin mancha, por no tolerar la iniquidad dentro de tus tiendas. Entonces dije, esta persona tiene manchas en su cara porque tolera la iniquidad dentro de su casa, dentro de sus tiendas. Es que era una persona que tenía varias iglesias debajo de su manto. Entonces me invitaron a donde esa persona estaba y fuimos a comer. Y cuando veníamos de comer, empezó a hacerme plática. Y era la señal que yo le había pedido a Dios si le tenía que decir algo a esa persona. Y entonces le dije, mire, le quiero decir algo que me pasó en la semana. Yo no sabía que iba a estar aquí con usted, pero yo le dije al Señor que si quería que yo le dijera, pues me lo pusiera a solas. Y estamos a solas y siento que le tengo que decir, ¿está listo? Agárrese. Porque lo vi todo lleno de pecas. Me dijo, no, yo no tengo pecas. Delante de los ojos de Dios, sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que está escrito, que ha tolerado la iniquidad dentro de sus puertas, dentro de sus tiendas. Entonces se tiene que lavar y tiene que limpiar y tiene que arreglar esas cosas para que esas manchas se vayan diluyendo. Porque delante de los ojos de Dios está lleno de pecas. Y no tengo problemas con los que tienen pecados literales. No se trata de eso. Se tratan en la dimensión espiritual. Entonces cuando dice aquí que se laven las manos, ¿de qué? De ira y de contienda. Quizá alguien diga, pero yo no le he pegado a nadie, físicamente no, pero en el alma, ¿qué tal? Como aquel niño que agarraron, ¿verdad? Y le dijeron, mire usted, póngase de pie cuando entre el maestro al salón. Yo no me paro. Póngase de pie porque entra el director detrás de él. Yo no me paro. Y lo agarraron de aquí, lo pararon de las patillitas de aquí, no de las de acá, de aquí. Y se paró así. Y dijo, no, que no te paras. Por fuera estoy parado, pero por dentro estoy sentado. En contra de su voluntad. Hay veces que uno así está, ¿verdad? No tengo manchas en las manos porque no le he pegado, pero si por mí bueno le pusieron unas cachetadas. Porque por ganas no me faltan, pero no lo puedo hacer porque soy pastor. Manos manchadas, quiero que te las limpies. Oh, yo no puedo estar peleando con nadie. Diga usted, ni yo tampoco. A ver. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Es para todos. No nomás para mí. Amén. Es para todos. No podemos estar así. Tenemos que dejarnos limpiar. Y dice el Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Quiero que purifiques tu corazón para que seas constante. Porque a veces somos inconstantes. Hace falta purificar el corazón. Tengo que traerlo delante de Dios, donde está su fuego. Como le hacía David, Señor, escudriña mi corazón y revísalo. Revísame los riñones. ¿Y qué podía haber en los riñones y qué podía haber en el corazón? Jesús dijo una lista de las cosas que existen en el corazón del hombre. Riñas, pleitos, enemistades, celos, contiendas. Y en los riñones, ¿qué pudiera haber? Santo su nombre. David lo declara en uno de los salmos. La infidelidad sexual se queda ahí como un problema dentro de los riñones.
Y luego, ¿por qué padece tanto de los riñones? Lo han llevado con el médico, lo han llevado con el que hace limpias y lo deja más sucio todavía. Pero cuando llega y lo purifica con Dios y le dice al Señor, esto es por tu infidelidad. ¿Y ahora qué hago? Arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Como le dijo Jesús a aquella mujer, a la mujer pecadora, tus pecados te son perdonados, pero vete y no peques más. Queremos una vida saludable y protegida. Dios tiene la manera de protegernos, pero tiene principios que no podemos transgredir y tenemos que aprender. El que antes tenía esos hábitos los tiene que dejar y tiene que considerarlos basura, con el propósito de ser alcanzado por Cristo para el supremo llamamiento. Entonces quiere decir que si estas cosas no se arreglan, ¿cómo vamos a ser parte del supremo llamamiento? Porque todos esperamos irnos con Cristo, pero hay cosas que nos tenemos que dejar trabajar y nos va a ayudar. Mire, 1 Pedro capítulo 5 verso 6. Cuando lo vean me dan amén. 1 Pedro capítulo 5 verso 6. Humillaos. Aquí no es de que te humillaron, aquí es de que uno solo se humille. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Quiere decir que Dios trabaja por tiempos. ¿Sabe qué es un tiempo proféticamente hablando? Es un año. En la Biblia se mencionan tiempo y medio tiempo. Tiempo y tiempos ya son 3 años. Y medio tiempo, 6 meses. Entonces dice aquí la Escritura que a su debido tiempo va a llegar un año en el cual el Señor diga, ya aprendió las humillaciones y ya se ha humillado solito, ya se ha humillado solita, pues ahora viene el tiempo de ser exaltado. ¡Ay! ¿Se acuerda de aquel hombre que estaba en las graditas que mencioné el otro día? Un hombre llamado, que era Mardoqueo. Y estaba ahí, y cada que pasaba acá, ¡ay! Ese era un hijo del diablo. Pero le pasaba por sus narices y esperaba que le hiciera caravanas. Y aquel no se tibiaba, ni se doblegaba, ni se humillaba, y lo humillaban, y lo humillaban, y lo humillaban, y decían que le iban a exterminar por su pueblo, y que los iban a matar a todos, y que le iban a hacer un montón de cosas, y él calladito. Pero cuando llegó el tiempo, lo subió en el caballo del rey. A su nombre, ni siquiera le tuvo que decir nada a la cara. Dios se hizo cargo de ver por él. Ay, a su debido tiempo Dios peleará por ti. Y va a poner cosas en su sitio, pero no sin antes haber aprendido en uno mismo humillarse. Oh, Dios mío, qué lecciones tan más. Eso no las aprende uno estudiando así libros de memoria. Estas cosas se aprenden a través de tantas cosas que le hacen a uno. ¿Qué es lo que más a uno le duele? Que lo humillen. ¿A qué han humillado alguno de ustedes? ¿Alguna vez te han humillado? ¿Qué sentiste? ¿Bonito? Oh, ganas de morir. Me quiero morir. ¿Cómo? Si somos llamados para la vida. A su nombre. Y entonces dice otra cosa en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad. Usted sabe que la ansiedad es un problema muy grave que afecta a la salud si no se atiende a tiempo. Hay gente que la ansiedad, si se prolonga por mucho tiempo en ansiedad, le empiezan a suceder cosas en la piel. Yo estuve un tiempo bajo mucha ansiedad y se me empezaron a salir mezquinos en las manos. Pero unos mezquinotes que no podía ni cerrar los dedos. Ahorita no me los ve porque no los tengo. Aquí porque me los trataban médicamente, pero aquí milagrosamente. Pero las 2 manos estaban llenas de mezquinos. Porque eran largos periodos de tiempo de ansiedad y de preocupación. Y de que no se arregla este problema, y sigue el problema, y hago todo lo que puedo, y el problema sigue, y el problema sigue. Y aquí dice una cosa que es importante. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Aprender a descansar en Dios por muy difícil que estén las cosas. Llegar delante del Señor y decirle, mira Padre, yo no le puedo hallar solución a esto. Yo lo tuve que aprender, pero en vivo. Me llené todo de mezquinos hasta que me llegué con el Señor. Le dije, mira Señor, yo no puedo arreglar esto, que se haga como tú quieres que se haga y que pase lo que tenga que pasar, pero ya no puedo más. Y se empezó a quitar la ansiedad. Pues que se la eché a Él, porque le dije, voy a confiar en ti. Aprender a confiar en Dios a veces no es fácil. Y peor con eso del presidente Trump. Mucha gente está en tremenda ansiedad. Ay, que si me agarra la migra, y si me subo al trolley, y que si está el que va manejando es en el Uber, que si es uno de la migra. Y todos preocupados y todos tensos, pero se aprenden a confiar en Dios, que pase lo que tenga que pasar. ¿Sabe cuál es la ansiedad de un pastor? Que la gente no venga a la iglesia. Ayúdeme, hombre. No deje que me ponga todo tenso. Cuando la gente no viene. Ay, Padre, ¿qué le pasó a este? Y aquel que no ha venido, y aquella que anda, hoy parece que se ponen en turno. Y a veces hasta de acuerdo que pues dónde fue la fiesta que no me invitaron. Entonces mi esposa me dice, acuérdate. Bendita las esposas que lo ayudan a uno. ¿Estás bendecido, Eduardo? ¿Tienes una esposa que te ayuda? ¿Estás bendecido, Alejandro, que tienes una esposa que te ayuda? Jaime, ¿estás bendecido que tienes una esposa que... Enrique, bueno, a cada uno les digo lo mismo. Me dijo, acuérdate lo que dijiste, que venga el que tiene que venir, el que no venga, que no venga. Y yo, ay, pero tengo que dar cuenta delante de Dios. ¿Qué pasará con nosotros ahora? Señor, tú dijiste que los ibas a ir a traer en brazos. Y estamos aquí en la noche, ¿verdad? Estamos aquí. Padre, vamos a tener un servicio de fin de año. Tú dijiste que tú los ibas a traer. Y voy a descansar en tu palabra. No voy a agarrar, imagínate que me agarre por teléfono a usted, y 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 a usted. No, pues ahí me la paso todo el día hablando por teléfono. Mejor hago una llamada directa. Amén. Con copia para todos. Señor, multiplica este texto. Así como agarra usted su texto y le pone más este, más este, más este, y hace una listota y un mensaje le llegó a todos. Amén. Así le hacemos orando. Un mensaje completo para que les llegue a todos. Con tal de despojarnos de la ansiedad, que son las cosas que más te ponen en ansias. Échaselas al Señor encima. Dile, Señor, tú dijiste que tengo que echar toda mi ansiedad en ti. Ser libres de toda clase de ansiedad y preocupación. Nos preocupamos, hermano, que si la luz, ahorita que está haciendo tanto frío, que si el calentón lo prendo tantas veces en el día, y cómo me va a llegar a la cuenta de la luz, que si lo tengo para la gasolina, que si no le van a subir ahora con eso de la Navidad, de que se van con los precios a veces que los suben y luego los bajan, y que no se van a poner a la mera hora. No, los suben cuando es tiempo de vacaciones. Pero en la Navidad los bajan, ¿para qué? Para que todos vayan a comprar con su dinero a las tiendas. Pero a la hora de irse de vacaciones, los precios bien altos. No te preocupes, de todas maneras Dios te lleva y te trae. Amén. Un día estaba yo orando por mi pastor, porque yo tuve pastor. Y entonces estaba orando por él, y de repente que veo que llega un carro de fuego y se estaciona enfrente de su casa. Y con un motor como de turbina, fuego le sale de atrás. Y yo, santo. Y yo lo veía con un carrito que parecía buñuelo. Tipo, ya casi carcachita. Y yo decía, ¿y tiene carro de fuego? Dice, es lo que tengo preparado para él. Ay. Y ahí voy. Pónmelo a solas, y me lo puso a solas de mano. Dios tiene preparado para hacer un carro de fuego. Gloria a Dios. Santo Señor. Ay, que ya llegue, decía. Porque el carrito viejo andaba batallando.
que ya llegue. Ay, hermano, Dios tiene también bendiciones para dar en abundancia. Amén. Se le acabaron los tiempos de la escasez y empezó con puros carros bien tremendos, hasta nuevecitos. Pero Dios no estaba hablando de la dimensión terrena, estaba hablando de la dimensión espiritual. Y en la dimensión espiritual también hay momentos de proyección poderosa en Dios. Empezó a crecer su ministerio y se empezó a expandir y expandir y expandir. ¿Por qué? Porque había carro de fuego para llevar el mensaje que Dios le estaba dando para que muchos lo escucharan. Pero se tiene que cuidar. Y entonces me puso otra visión otro día y tenía el carro de fuego, pero no lo podía echar a andar. Y decía, Padre, pues si ese carro me lo mostraste, qué poderoso es, sí, pero no lo puedo echar a andar, me dijo. ¿Por qué, Señor? Y luego lo veo contando penes, haciendo los alteritos de los penes, para ponerlos en rollitos, para llevarlos a depositar. Por estar cuidando penes no podía echar a andar el poder de ese carro. Necesitaba una ayudadita. Y cuando me lo puso a solas, estaba en su escritorio. Y le estaba hablando yo. Le decía, hermano pastor, ya cerré la iglesia, porque yo abría y cerraba. Ya cerré la iglesia, aquí están las llaves, ya me voy a ir a mi casa. Sí, ahí pónmelas, y contando penes. Y le dije, ¿sabe qué? El Señor me dejó ver algo cuando estaba orando por usted. Y lo veía que en mi caso me hacía por estar contando penes. ¿Cómo va a proyectarse el ministerio contando penes, poniéndole tanta atención a los penes? Dios lo bendiga, ya me fui. Y otro día me llegó y me dijo, ay, ni me dejaste dormir en la noche, me dijo, lo que me dijiste, nomás llegaste a decirme eso. Ansiedad de la vida, cosas que nos preocupan. A veces descuidamos lo más valioso. Y lo más tremendo, que lo más valioso, es el bendito Evangelio de Jesucristo y la comunión de los santos. No la descuides por preocuparte, porque será el día de mañana, porque dijo el Señor, bástele a cada día su afán. ¿Y por qué te preocupas? Mira los lirios del campo, mira las aves del cielo, que ni siquiera andan ahí, que si les va a alcanzar el cheque, si ni siquiera el cheque agarran, nomás llegan y se paran en un árbol donde quieren comer y ahí comen. Y no sois vosotros mucho más que las aves del campo. Valen más que muchos pajaritos. Oiga. Entonces aquí dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed pues de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, es el que se mete para causar ansiedad. Otra vez el diablo. El diablo. Donde quiera que hay malas noticias, detrás de eso está el diablo. Que va a haber recorte personal, de repente el diablo, hombre, para que no te recorten a ti. Que mira que van a subir los precios, reprende el diablo. Te vas a encontrar una gasolinera barata. Yo te recomiendo la Petrol. En Polo está bien cara y está bien barata. ¡Uy! Gloria a su nombre. Dios siempre pone algo para que uno salga del aprieto. Porque uno se preocupa tanto. Y dice que anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que quiere devorar. Devorar es acabarse con lo que uno tiene. Yo me acuerdo que mi mamá decía, ¡ay, parecen marabuntas! Apenas abrieron los cómplices en la mañana y ya se los devoraron. Si el diablo anda buscando qué devorar, anda viendo a ver a quién le baja todo lo que tiene. Pero no porque tenga hambre de comer lo que tú tienes, sino para ponerlo a uno en ansiedad. Cuando algo se está poniendo difícil, a resistirlo, a reprenderlo, a decirle, apártate de mi camino, suelta mis bienes. Señor, yo confío que no me lo va a poder quitar el diablo. Y todo lo que me ha robado, me lo devuelves. Amén. ¿Nunca te has puesto así? Se tiene uno que parar, porque esto es parte del desarrollo. Tenemos que aprender a ser guerreros,
tenemos que saber humillarnos, tenemos que saber resistir al enemigo y tenemos que también aprender a despojarnos de la preocupación. Por preocupaciones, hasta la gente se enferma de los bronquios. Conozco una persona que estaba con mucho estrés y trae un catarro que no ya se hizo como crónico, con tendencias, no hablo por los catarrientos de hoy, hablo por los que están crónicos, porque están en un estrés tan fuerte, que hasta se quiere tener tendencia de asma. Pero hoy hay buenas noticias. Si el Señor nos está preparando para someter todas estas cosas, tenemos que saber que hay una batalla que tenemos que pelear. Y no podemos estar permitiendo que nos estén robe bendiciones por estar preocupados. Hoy va a haber buenas noticias. Amén. ¿Se acuerda que un día fue Jesús a Galilea, donde un día llegó a Caná de Galilea y hizo un milagro, donde convirtió el agua en vino? Entonces fue por segunda ocasión porque le interesaba una familia, una casa, un hogar. Y entonces era el oficial del rey de los romanos. Y como era un oficial de él tenía como el centurión. Este no era el centurión, este tenía siervos, gente que le servía a él. Entonces un día se le enfermó uno de sus hijos y dice que estaba en una enfermedad que estaba al borde de la muerte, porque le dijo: Señor, te ruego que sanes a mi hijo, ven para que lo sanes, te ruego que vengas para que lo sanes. Y entonces le dijo, mira, si no ves señales no vas a creer, porque hay gente que solamente cuando está enferma busca a Dios. No, nada para los de aquí, era para los de acá. Y entonces le dijo: mira, si no hago señales no crees. Señor, por favor, que está al borde de la muerte. Dijo: tranquilo, tu hijo vive. Le quitó la preocupación así, con una palabra, y todavía no veía a su hijo. Había venido a buscar al Señor para llevarlo allá donde su hijo. Y entonces vinieron los siervos, le salieron al encuentro los siervos. Mire, el Señor no solamente le interesó a él y su hijo y su casa, sino los siervos. Le interesó al Señor toda su comunidad donde se desenvuelve. Al Señor le interesa no más tu vida, sino todo lo que te rodea. Te rodea, si tienes hermanos en la carne o hermanos, si tienes papá, mamá, tía, abuelito, lo que sea, a Dios le interesa a todos ellos. Y entonces cuando le dijo: mira, ve para que veas que ya está sano. Entonces fue y preguntó: ¿desde qué hora se sanó? Desde ayer al mediodía, a la 1 de la tarde, ya estaba sanado. A la hora que me dijo: tu hijo vive. Una palabra que salió de su boca, tan poderosa, que fue allá sin tener que ir. También de eso tenemos que aprender, que no tenemos que estar presentes nomás porque demos una palabra. Hermano, venga a orar por envíe una palabra, que sea sano. Ay, hermano, mucha fe tiene. Pues de él estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo de él. Amén. Y entonces cuando de repente dicen: ¿y qué pasó? Aquí sucedió algo así. Ahorita ya se fue Abby, ¿verdad? Salió ya con su papá y su mamá. ¿Sí, verdad? Ya se fue. Estaba Abby porque le habían hecho una cirugía. Entonces Coral me avisó que oráramos por ella porque está en tremendo dolor, que le habían operado la columna vertebral. Entonces en el momento en que oramos, en ese mismo ratito se le quitó el dolor. Gloria a su nombre. Porque eso que él enseña es verdadero. Si tan solo lo podemos creer. Entonces, mire, tenemos que ejercitarnos en ello. El Señor dijo que hoy iba a haber sanidades. José Luis, ¿dónde está José Luis? Levanta tu mano. ¿Le pueden ayudar que venga para acá? Para que nos comparta lo que Dios le dejó ver a él.
Porque ahorita vamos a hacer una oración. El asunto no es solamente encontrar dónde están los fallos. La cosa es que hay demostraciones también de cosas que Dios promete hacer. Y como ahorita usted junto conmigo está echando fuera la soberbia. Amén. ¿Está echando fuera la soberbia? Amén. ¿Está aprendiendo la humildad? Amén. ¿Se va a dejar humillar? Sí, Señor. ¿Se va a humillar a sí mismo? Amén. ¿Va a resistir al diablo? Amén. Entonces para usted va a ser la sanidad. A ver, José Luis. Yo les bendiga, mis hermanos. Para la gloria de Dios, cuando Jairo salió y tocó el shofar, inmediatamente el Señor me mostró, como cuando Moisés le dijo al Señor que hiciera con su vara, hiciera una serpiente de bronce, y todo aquel que la viera se sanara, se iba a sanar. Y esa vara está puesta aquí. Aquí la vino y la puso un anciano, a la gloria de Dios. Entonces, hoy va a haber sanidad para todos. Gloria a Dios, amén. Cuando fue levantada esa serpiente de bronce, dice que todo aquel que era mordido por una serpiente, cuando era mordido por la serpiente, si tan solo volteaban a ver y poner su mirada en la serpiente de bronce, se sanaban. Porque siempre Dios lo que requiere es ver obediencia en la fe. Si tienes fe, vas a evidenciarlo con obediencia. Y era voltear a verla, y se sanaba la gente. Pues anoche que estábamos, ayer estaba yo platicando con el pastor Jesús Casillas, ahorita no está él aquí, pero estábamos hablando, y me dijo: siervo, estoy viendo una visión. Le digo: ¿qué estás viendo? Veo una serpiente que se levanta, y usted la agarra de la cabeza y la sujeta. Y yo le dije: eso quiere decir que va a haber sanidad. Porque la serpiente, sí se fija que en las clínicas y en los hospitales tienen una asta y tienen unas serpientes enredadas. Es con relación a eso. Entonces hay una serpiente que muerde y enferma, pero hay otra que es la que sana. Y es la serpiente de bronce la que sana. Entonces, por poner su mirada en Cristo. ¿Te acuerdas, Chuyito? De la serpiente que me dijiste. ¿Cómo se levantó? Se levantó. Y era agarrada. La había sostenido con la mano. Entonces ahorita el Señor está dando noticias de que va a haber sanidades. Si usted puede creer y puede fijar su mirada en Él y confiar sin preocuparse. Déjame decirte, cuando uno se siente mal, uno se preocupa. Tengo que comprar medicinas, tengo que ir al doctor. ¿Qué voy a decir en el trabajo? De repente en el trabajo se ponen difíciles. No te preocupes. Tenemos un Dios poderoso, que Él fue y sanó al hijo del oficial. Ni siquiera cristiano era. Tú estás en Cristo. Entonces es para ti, es para mí, es para los que podamos voltear a ver su sacrificio y que podamos confiar. Un profeta me dijo: Eduardo, mira, el Señor me sanó en la iglesia cuando estábamos en el servicio, pero cuando llegué a mi casa me seguía el dolor, y le dije: ya sé que eres el diablo y me quieres engañar haciéndome creer que no recibí sanidad, pero ya Dios me sanó. Apártate de mí. Ya no regresó el dolor. Ya no regresó el dolor. ¿Por qué? Porque le dije que creí. ¿Pero a quién se lo dijo? Al diablo. Y no lo acabamos de leer. Resistir al diablo. Así que yo te voy a pedir que te pongas en pie. Si te sientes con algún padecimiento de salud, ponte en pie. Y vamos a resistir al diablo. Vamos a decirle que no tiene parte ni suerte en nuestra vida, porque tenemos la sangre de Jesús. ¿Has creído en Jesús? Puedes decir: yo creo en Jesús. Creo que Él es poderoso para perdonarme, para limpiarme, para restaurarme, para sanarme. Di: por lo tanto, su sangre que me limpia, esa sangre poderosa, me da la autoridad para resistir al diablo
a toda enfermedad. Dile, diablo, échalo fuera de mi vida. Todo temor, toda ansiedad, la preocupación de mi salud, mi vida está en las manos del Señor Jesús. Él es mi creador. Él es poderoso para hacer bronquios nuevos, pulmones nuevos, respiración libre. En el nombre de Jesús, vengo a resistir la enfermedad. Vengo a decirte que no te acepto más en mi vida, que te pongo un alto, porque he confiado en la mano del Señor, que ha sido puesta en esta casa, en esta noche, para esta ocasión, para esta condición mía, que ya no la tendré más. Le pongo un alto, la echo fuera de mi cuerpo, fuera de mi sangre, fuera de mis bronquios. En el nombre de Jesús, no temeré de ninguna escasez, ni de la influenza, ni de las enfermedades, ni de la fiebre. Digo usted, yo echo fuera de mi vida todo malestar, toda fiebre, la echo fuera, no la acepto, la rechazo, la resisto. Haz así, la resisto en el nombre de Jesús. Fuera de mi cuerpo, fuera de mi sistema nervioso, fuera de mi mente. No me voy a preocupar. Tengo un Dios poderoso que Él habla y envía su palabra y es poderosa para hacer lo que tiene que hacer en mi vida. No volverá vacía sin antes hacer para lo que fue enviada. Y su palabra que acabo de recibir es que nos va a sanar a todos. Y yo soy parte de ese todo. Soy el cuerpo de Cristo. Digo usted, la sangre de Jesús me cubre. Es lo que decía la profecía. Cubríos con su sangre. Cubríos con su sangre. Usted, yo me cubro con esa sangre que limpia. Yo me humillo delante de Dios y declaro que Él es mi sanador. No confiaré en mis fuerzas, sino en su poder. Y no es por mis obras, sino por la fe en Cristo. Sé que he creído y es poderoso para sanarme. En el nombre de Jesús, yo echo fuera. Arráncate así, digo, yo echo fuera todo lo que se ha pegado en mis bronquios, en mis vías respiratorias. Lo echo fuera de mi vida. Se arranca de raíz. No lo recibo más. Soy libre por el poder de Jesús. Él es mi sanador. Caminaré y seguiré resistiendo y seguiré confesando, porque está hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que no te protejas a la hora de la salida. Tenemos que ser prudentes, porque también las serpientes son prudentes. Entonces tenemos que ser sabios y tenemos que tenerse cuidado. ¿Me quieres decir algo? ¿Ah, sí? Gloria al Señor. Cuando Jairo estaba tocando el shofar y el Señor Jesús entró aquí en medio, y los ángeles del Señor venían con el Señor Jesús, pero venía cayendo una cascada de agua, y una cascada de agua empezó a brotar aquí y empezó a traer también sanidad, y veía mucho que estaba limpiando los pulmones con esa agua. Esa agua viene a purificar los pulmones y a quitar todo mal en los bronquios, en el nombre de Jesucristo, porque yo esa catarata, pero esa agua entraba muy profundamente a los pulmones y estaba haciendo mucha limpieza. También recorrió hacia los riñones también. Así es que también hubo sanidad de esa manera, la forma en que el Señor se presenta. Y aquí el Señor está presente, y yo vi que levantó sus manos y Dios estaba orando por nosotros, orando tremendamente sobre nosotros, pero poniendo sus manos en alto y bendiciéndonos mucho. Esto es para la honra y gloria del Señor, hermano. Dios los bendiga.